Hola mis locos, locas de los perfumes, por supuesto que sí, porque hoy vamos a un unboxing que me ha llegado esta mañana. Yo os he publicado una foto en Instagram como que estaba loca por hacer este unboxing. No sabía exactamente cuándo me llegaba porque, por ejemplo, tengo pedidos unos perfumitos más low cost para que vayamos probando. Además, la recomendación, a ver si mi seguidora que me recomendó un perfumito con higo está por ahí y me escucha, porque claro que te he hecho caso. Me lo he comprado, pero estoy esperando esos perfumes más económicos para descubrirlos, porque el tema de la huelga de camioneros y de transportistas está un poquito así. Entonces no sabía cuándo me llegaba este envío, ¿vale? La compra es de los perfumes Valentino, pero deciros, vamos a hacer el unboxing de este perfume. La Belle Fleur Terrible, que sepáis que lo que están haciendo, no sé por qué, están empezando la venta en tiendas físicas, ¿vale? No online, y no sé por qué, no lo sabemos. La cosa es que ojead o llamar por teléfono a los centros que tengáis cerca de El Corte Inglés o de Douglas, que es el inicio de la venta de este perfume, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis, tiendas físicas, no sé cuánto tardarán en venderlo en tiendas online, ¿vale? Bien, y deciros, por un lado, lo que pasó ayer, ese pequeño vídeo que os hice, más el vídeo de una compañera, deciros que al final todo se ha solucionado, pero sumamente bien. Hemos tenido pues un par de palabritas y se ha solucionado. Y la verdad es que eso aquí dentro te deja, te quedas muy bien, te quedas muy a gusto, y ojalá las cosas, todas las riñas en este mundo se solucionaran pidiendo perdón, ¿verdad? Y otra cosita antes del unboxing. Mi pelo. Ay, madre mía, es que os liáis y hay personas malas que están deseando ver esta cosita para tirar piedras. Chicos, mi pelito, lo que tengo por aquí, sabéis que en muchas ocasiones me rapo el pelo, me lo dejo todo rapadito al cero. ¿Qué pasa? Que cuando crece es un infierno, porque cuando crecen estos pelillos se me van todo el rato hacia arriba. ¿Lo ves? Mira, se me quedan estos pelos para arriba. Que sí, que aquí entre nosotros o en los vídeos no queda bien, yo lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Uno, o salgo con los pelos así para arriba, ya me lo voy a dejar largo, voy a dejar que crezca y me lo voy a cortar así a tazoncito, pero con el pelo más largo. En algunos vídeos, en otros, lo que hago, me pongo gomina o me pongo laca de pelo, o incluso me lo mojo el pelo para que quede, que no se vea estos pelos que suben así para arriba. Entonces hay gente que coge y me dice, es que sales con el pelo sucio. Digo, jopelines, ojalá y me pudiera poner de un cara a cara con las personas y decirle, mira, me pasa esto. Que a todos nos pasa, oye, que quizá a todos nos pasa que te sale un grano, a todos nos pasa que te... Yo qué sé, 1000 millones de cosas, y siempre nos vamos a lo peor. Bueno, pues hasta que me crezca voy a tener pelillos así extraños y eso. ¡Ay, qué agotador! Otra cosita, regalo del Día del Padre. Muchas veces todos los vídeos dedicados a los perfumes para hombres no se ven mucho, entonces ya tengo varios vídeos del Día del Padre que tampoco se han visto mucho este año. No voy a hacer vídeo del perfume del Día del Padre, pero os cuento que este perfume no le voy a hacer unboxing, es el Iris de Prada, que es el perfume que mi chico me pidió para el Día del Padre. Sí, petición, porque muchas veces, sabéis que este además no es un perfume que es muy atalcado y no me gusta a mí mucho, pero ¿sabéis qué es lo bonito? Que en una familia, en una misma casa, no todos tenemos los mismos gustos, pero se respetan, y si es un perfume que a mi chico le gusta, para él. Así que ese no lo voy a abrir, que va de regalito. También quería hacer este unboxing con mis chicas, con alguna de ellas, pero se han ido a la población de al lado a comprar precisamente el regalo del Día del Padre, por eso no las tengo aquí a ninguna de las dos. Vamos a abrir ya este perfume, lo voy a hacer el primero, y después vemos el Valentino, que por cierto, Valentino, ya sabéis, quería que Marina lo probara porque es súper aficionada, le encanta la marca de Valentino. Bueno, que sí, que yo también me muero de ganas por abrirlo. Mirad, aquí lo tenemos. Vamos a ver si esto no es una trampa mortal. Bueno, edición especial, ¿qué quiere decir? Que han hecho unidades limitadas y no sabemos cuánto
cuántas unidades o cuánto estará a la venta, ¿vale? Edición especial limitada. Solamente lo han hecho en esta botella, es de 100 o de 125 mililitros. 100 mililitros, solo que se ve súper enorme. El estampado, tengo que leerlo mejor, creo que está dedicado, a ver, estoy leyendo por aquí las cositas que pone. Está dedicado a, lo pone aquí, inspirado en Jean-Paul Gaultier 2010-2011. Vale, algo de la moda de 2010-2011 de Jean-Paul Gaultier. Voy a intentar abrirlo pronto. Esto, ya sabéis... ¡Oh! Se ha abierto rápido y fácil. Con cuidadito. Es que, ya sabéis, las latas de Jean-Paul Gaultier hay veces que me han dado muchísimos problemas. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! A mí me gusta. Esto es como muchas veces y siempre que decimos que la presentación de las botellas a unas personas les gusta, a otras personas no. Es súper azul, el azul se parece a como ese tono que tienen las botellas masculinas, por supuesto con el torso femenino. Y mirad qué bonito, es de tela que está aquí pegado. A mí esto me gusta mucho, tengo unas botas que tienen precisamente este tipo de cositas y a mí me gusta. Oye, está bonito, está bien. Como siempre, anilla al cuello. Vamos a leer las notas. No me he puesto perfume esta mañana. Digo, venga, que hoy lo pruebo directamente en piel. Notas, nenúfar, iris y vainilla. ¿Nos gustará? ¿No nos gustará? Vamos a ver. Jean-Paul Gaultier, La Belle. Bueno, tiene un aroma dulce, cremoso. La vainilla está presente. Parece súper frutal. No me recuerda a La Belle, desde luego, si no es por ese tono de vainilla que tiene, que también es cremoso y demás. Parece que tiene higo. Parece que tiene higo, de verdad. Porque el nenúfar, mira que lo he estado probando en otros aromas, pero nada más probarlo parece un perfume de higo. Su perfumista, pobrecito, le tengo frito preguntándole cosas de los perfumes. Entonces no sé yo si preguntarle o no, o directamente guiarme por el olfato. Pero de primeras, rico, dulce, vainilla, toque frutal. La intensidad es buena, 3 sprays y la veo amplia, se siente muy bien. Tiene un dulzor riquísimo. ¡Wow! ¡Qué rico huele! Mirad, primera sensación. ¿Os acordáis del...? No es exacto, ¿vale? Pero de primeras así que se me venga a la mente, como el Ángel Croisière de higo, de vainilla con esta fruta muy cremosita. El Croisière, no me acuerdo ahora mismo si era el 2019, 2020, que nos vuelven locos. ¡Qué rico! Vamos a ver, que yo no me acuerdo si era eau de toilette o eau de parfum. Aquí lo pone, no, a ver en la tapa de aquí. ¡Wow! Estoy emocionada. Es que llevamos una temporada de perfumes que dices, lo deseaba mucho y... Eau de parfum léger, o sea, ¿se va a suavizar? ¿Se suavizará? Vale, estaba leyendo lo de la fabricación, que por cierto, para que luego la gente no dude, los Jean-Paul Gaultier actuales se fabrican en Antonio Puig, Barcelona, España, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Bueno, primera impresión, súper, esto ya me voy a poner los sprays que me quedan, ¿vale? Para hacer ya la reseñita. Bueno, la primera, sé la hora que es, así que voy a estar ya midiendo sensaciones y demás. Voy a pasar unos días analizando profundamente el perfume, pero de primeras. Ya lo sé que es muy importante para todos, la duración, la intensidad y todo lo demás. Pero primera sensación, es delicioso. Es vainilla, pero vainilla frutal. Sensación dulce, cremosa. Primera impresión, si yo esto me voy al Corte Inglés, al Douglas o a cualquier perfumería y lo pruebo de primeras,
me lo llevo. Primera impresión, me lo llevo. Primera impresión, me encanta la compra. O sea, de primeras. Pero eso sí, no está barato, ¿vale? Y menos si lo venden solo en tamaño grande. La presentación es preciosa, me encanta lo llamativo, me encanta esto. Además, una amiga me regaló, no sé si está por ahí, te mando un montón de besos y gracias por aquel esfuerzo. Un bolso en el que igual tejían esto, también como en los mantones de Manila, ¿verdad? Estas cositas son preciosas, a mí me encanta. Y la primera sensación es que me estoy oliendo y digo, ¡qué rico huelo! Estoy deseando de que lleguen mis chicas y hacerles sprays a tope. Vamos con Valentino, ¿vale? Bueno, ya os enseñé el de Prada. Y otra comprita es la de Valentino para hombre y para mujer. Han salido hace muy poquito, bueno, nos lo anunciaron casi a primeros de año y estábamos todos esperando. Yo estaba muy pendiente de ellos, hasta que me dijeron que era para este mes en el que salían. Vamos a probar primero el de mujer, que sabéis que yo ya cuando compro las Valentino, los Born in Roma, pienso en Marina y espero que sea rico, dulce, sabroso, porque a ella le encantan y de verdad, ya sea Marina o Irene, me encanta hacerlas feliz y cuando les doy sus perfumitos que los disfrutan a tope, se los ponen y las veo felices, me encanta, me encanta. Bueno, Born in Roma Coral Fantasy, aquí lo tenemos. Las notas, ya sabéis, mis posit famosos. Kiwi, naranja, rosa, almizcle, ambreta, jazmín o cedro. Vamos a ver. No me lo puedo poner en la piel porque tengo algo increíble de sabroso en la piel ahora mismo. Estoy emocionada, estoy muy contenta. Perfume. Aquí lo tenemos. Este es el de 50 mililitros, ¿vale? Que tiene tapón. Ahí va. Y vamos a ponernos el spray aquí dentro en su cajita. Vamos con ello. Kiwi, a ver si huele bien a kiwi, tío, que me encanta. ¡Qué bueno! Mucho kiwi y naranja. Se siente un poquito más la naranja, yo estoy segura de que es que el kiwi tiene que ser un aroma, aunque cítrico y tal, complicadito de recrear, ¿eh? Pero huele fenomenal. ¡Qué perfume para verano rico, eh! Muy frutal fresco, con esos toquecitos dulces del perfume, sin duda. Y yo creo que este a Marina le va a gustar. Le gustó el Yellow, que era limonada fresquita, muy sencillito, pues tú verás, ya verás cuando venga y le enseñe este perfumito. Que lo voy a grabar y se lo voy a dar directamente para ella. El de Yes I Am Delicious, ya se lo he quitado. Ya les he puesto otro en su tocador, se lo he quitado porque ya lo han terminado. Para quienes veis, de verdad, os prometo que los perfumes se gastan. No lo he traído aquí, pero a ver si para el siguiente unboxing os lo traigo para que veáis que está gastado. Y este va a ser para Marina. Y este yo espero que sea para Irene. Ya sabéis que Irene pues tiene otro carácter distinto, otra forma distinta, también que se refleja en los perfumes. A ella le gustan los perfumes con ese pequeño carácter tanto juvenil pero masculino. A ella ahora mismo, Irene, el último perfume que le di es otro distinto de Pepe Jeans. Me terminó uno que era totalmente azul y le he dado uno que es muy oscuro, casi negro. Pues ese es el que le he dado. Le encantan perfumes de ese estilo. Y vamos a ver con este Born in Roma Coral Fantasy para hombre. En este caso también de 50 mililitros, ¿vale? Estos ya están en todas... Uy, de verdad, es que... ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me estoy parando todo el rato a olerme y es que me encanta. Se huele muy bien. Me acerco la mano para llenarme la nariz, pero realmente se siente fabulosamente bien el aroma. Eso, estos, los Coral, ya están en todas las páginas web. E imagino que si ya están en las páginas web, los vais a ver perfectamente en las tiendas físicas y los vais a poder probar. El de mujer, perfectamente para esta entrada de primavera-verano. Yo creo que para veranos va a ser ideal por ese toque de frutas frescas. ¡Uy, qué bonito!
Mira qué bonito, me encanta, además, me encanta la sensación de tocar las tachuelas de cristal, ¿verdad? Este trabajito en cristalería tan bonito. Oye, que me pongo esto justo delante del espejo y no veo. Que luego igual hay gente que me dice, es que estás leyendo, que me estoy mirando en el espejo porque me hace raro mirar aquí directamente en la cámara. Bueno, mis cosas, como siempre. Perfume de hombre, muy interesante. Manzana roja, cardamomo, geranio, lavanda, esclarea, hojas de tabaco, vetiver y pachulí. Taponcito. Voy a colocarme bien el este del spray. Y plas. Ahí va. Huele desde lejos. Mira, lo pongo desde lejos y se huele fabuloso. Estoy pensando, a Irene le va a gustar. huele riquísimo. Es que luego Irene prueba los perfumes, dice, uy, este me lo tienes que dar ya, pero tengo la costumbre de hasta que no terminan un perfume no les doy otro, porque si no, no quiero tener 400 botellas de perfumes abiertas y a medio usar, así que lo tiene que gastar. Pero de primeras, tiene esa parte que tú lo hueles y dices, esto es masculino, tiene esa parte como de las especias, plantas aromáticas, que es fácil de distinguir, pero tiene ese toquecito jugoso de la manzana, pero es que se detecta a la primera, es fresco, tiene como frutal, pero sin perder la parte masculina. Este huele súper juvenil. Muy juvenil, esto huele muy rico, huele a chico, huele a hombre de primeras, pero es muy fresco y muy juvenil, de verdad que sí. También la primera sensación, primavera-verano, muy rico, muy rico. Entonces, yo creo que va a venir genial. Ahora que casi nos acercamos al Día del Padre, te diría que esto es más para hijos que para padres. Que ya lo sé, que luego podéis usar lo que queráis, y hasta yo uso los Bonin Roma, aunque se los dé para mis hijas, yo también los uso, pero esa sensación es de esto, de primera, si vas buscando primera sensación, aroma que se lo compraría o lo buscaría para nuestros chicos jóvenes. También estos dos perfumes son de los que, si los probara de primeras, a ver, ¿se los compraría? Sí. Primero porque a mi hija le encanta y yo creo que estas compritas son muy personales, ¿vale? Creo que estos perfumes que os he enseñado en esta compra, no tengo decepción por ninguno de ellos y casi tienen nombre propio cada uno. Este para mi chico, el Prada, que no lo abro porque lo voy a envolver, este para mi chico, Irene, Marina y por supuesto para la mami, para Isa. Aquí lo tengo. ¡Wow! Estoy contenta, estoy contenta. No sale barato. Y menos va a estar, yo creo que yo lo he comprado en el Corte Inglés, ¿vale? Va a estar más barato en Douglas y demás, que imagino que le aplicarán descuento. Ya sabemos que en el Corte Inglés son un poquito más caros, ¿vale? Pero, ¿sabéis qué? Está caro. Porque es tamaño grande, es una edición especial y está caro. Pero no siento esa decepción. Vosotros sabéis la decepción de cuando te gastas los dineros en un perfume que dices... no te falta palabras, te sientes plof. Pero cuando compras algo que dices, oye, esto está rico, esto lo van a usar... Porque yo estoy deseando que entre Marina por la puerta, que ya sabéis que Marina también está mucho con sus perfumitos y tal, y se va a emocionar, ¿sabes? Entonces, eso me da alegría. Así que, bueno, estoy dejando la bolsita abajo. Ya termino, lo voy a utilizar, me voy a pasar unos días con este perfume puesto que estoy súper emocionada y trataré de teneros la reseña lo antes posible. Por supuesto, tengo el perfume, los dos perfumes anteriores de La Belle, por lo cual trataremos de hacerle una comparación de perfumes también. Y voy a tratar de esa primera impresión, porque claro, no lo tengo aquí, pero de repente digo, uy, que me recuerda a tal perfume. Entonces, voy a sacar esos perfumes que de primera siento un poquito de recuerdo y también le voy a hacer comparación. Pues claro que sí.
Ya os digo, atentas que vienen más perfumitos económicos, porque creo que no tenemos que olvidarnos, últimamente os estoy sacando perfumes bastante caritos, y no tenemos que olvidarnos de que hay que dar opciones para todos los bolsillos, sin ser equivalencias, sin ser perfumes de Zara, no, vamos a tratar de hablar también de absolutamente todo. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme en este vídeo. Si quieres, regálanos tu like y por supuesto nos vemos en el próximo perfume. Adiós.